eso, Tila. No me contrates. No me contrates, Tila. Bienvenidos. Creo en los cafés, en el diálogo, en la dignidad de las personas, en la libertad. Siento nostalgia, casi ansiedad de lo infinito. Pero humano. Pero humano. A nuestra medida. A nuestra medida. Palabras de Ernesto Sábato que Sofi inmortalizó en su tesis cuando se estaba recibiendo de la licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahí empezó un camino de escritura, de comunicación y de la vida en las empresas, pero nos importa más esta parte artística a nosotras. Gracias por venir, Sofi. Además, Sofi Antón me ayudó a pensar el concepto o qué nombre elegir y un montón de otras cosas en toda esta locura que fue empezar con No me contrates y el canal de astrología y todo eso. Ahí estuvimos presentes en el proceso, confiando en el proceso. Confiando en el proceso, es así. Sofi, contame qué significan las palabras para vos. Yo ahora porque ella tiene un blog, trabaja un montón de cosas. Este termo no me gusta porque hace mucho ruido, pero el otro no lo cuento. Problemas técnicos. ¿Qué dirías por qué importan las palabras? Bueno, primero gracias, Dani, por invitarme. Estoy muy contenta. Verás acá feliz, con la Tila feliz. Y mi compañera fiel. Creo que en realidad, bueno, vos misma lo dijiste hace un poquito, esto de creo en los cafés, en el diálogo. Para mí las palabras son una forma, primero, de expresión, antigua como la misma humanidad, creo, si bien después fueron tomando diferentes léxicos, obviamente. Pero para mí es como una especie de pintura que hacemos con un lápiz, con un teclado, con lo que fuese. Y también es una forma de plasmar, siento yo, nuestra esencia en el mundo. Sí, creo que las definiría de esa manera. Nunca me lo he preguntado. ¿Por qué elegiste a Sábato? Mira, fue un libro que me dieron en la secundaria que me marcó mucho. Yo odiaba comunicación social. Yo dije, ¿Odiabas comunicación? Odiaba comunicación social. Dije, no voy a estudiar esto. Y cuando fui a la feria de las universidades, ¿viste? Esa que se hace acá, dije, bueno, voy a ir primero a lo que nunca voy a estudiar. Y me fui a comunicación social y dije, ay, mira qué interesante. Y después un día revolviendo, sacando los libros de la escuela, nos hacían leer mucho, encontré el libro de La Resistencia. Primero que el nombre de La Resistencia me parece magnífico. Todos los ensayos hablan de resistir contra algo y ser la resistencia un poco también, expresarlo o buscarle la vuelta. Y encontré esa frase y dije, claro, yo quiero hacer algo por el mundo. Quiero hacer algo que realmente, no sé, desde lo bueno, nos lleve a encontrarnos con quienes somos, me parece. ¿Y por eso escribís? Sí y no. Escribo porque es una especie de bajada a tierra cuando estoy con las ideas un poco chanfleadas, como así diríamos. Ajá. Pero también escribo porque siento que hay mucha gente que quizá puede identificarse con lo que me está pasando. Y como una forma de arte, me parece a mí. Siento que las palabras van un poco por ese lado también. O sea, por el lado de resistir también un poco a lo efímero, ¿no? Las palabras quedan un poco más... Para siempre. Claro, en realidad no sé si para siempre, no sé. pero sí como que queda impregnado, o sea, queda plasmado. Entonces, en esta era en la que todo es rápido, todo se acaba, en 3 segundos perdiste la atención de alguien, dedicarte a leer o dedicarte a escribir, siento que es como un momento de freno y de resistencia también a esa vertiginosidad en la que vivimos. Estaba leyendo tu blog ayer, que se llama El Vaivén, ¿o no? O Vaivén solo. Vaivén. En este ida y vuelta, ir y venir. Pero hablabas un poco de eso también en las distintas entradas. Sí. Sí. Yo llevo diarios y cuadernos desde que soy así. Los tengo todos. Son de esos Rivadavia de hoja rayada, del año del ¿cómo se llama el dicho? ¿Ñaupa o ñaupa? ¿Cómo se dice? De ese dicho que dice la gente más grande. Ni idea. Bueno, de ese año, que uno nunca sabe cómo se llama ese año. Y los tengo todos. Ah, bueno.
todo secuenciado, todo escrito y registrado. Así que bueno, ya sabemos que si en algún momento no estoy y alguien quiere inspirarse en eso. Una autobiografía. Sí. Qué lindas las palabras. Y las palabras en la vida cotidiana, por ejemplo, en esto de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Uf. Bueno, pero así, en chiquitito. Poner, digamos, así una mini definición que también nos pueda servir porque viste que en el tema empresa, si bien capaz que no vamos a ese lado, ¿no? Pero en el tema trabajo, la comunicación, o en las parejas, ¿no? Siempre termina siendo un quilombo, un conflicto. Sí. Porque me dijo, porque te dijo, porque yo entendí. En esto de lo que yo digo y el otro interpreta. Mira, justo el otro día estaba escuchando, no me acuerdo el nombre ahora de la psicóloga, que hablaba de entender el lenguaje del amor de la otra persona, ¿no? De aprender también a comunicar nuestro propio lenguaje de amor. Para que te paso el micrófono. Por favor, te pido. Que hablaba de esto de entender el lenguaje de amor de la otra persona, ¿no? De sentarnos a escuchar de qué manera el otro quería ser querido, valga la redundancia. Y creo que la comunicación también pasa un poco por eso de establecer o de contar cuáles son nuestras expectativas con el mundo, por un lado. Esto obviamente sacando a las empresas. También claro. sirve, pero por el lado un poco más humano. Y obviamente si esto lo ven mis profesores... que no opinen nada, porque nosotros acá estamos charlando muy tranquilamente. Claro. Pero si hablamos de la comunicación es esta cuestión de verbalizar o incluso hacerlo también con el cuerpo, porque hablamos de comunicación no verbal también, o de comunicación artística. Creo que la comunicación es algo que nos invade, nos influye, o sea... Nos penetra, nos atraviesa, todo. Esa frase de que es imposible no comunicar es tan cierta y te vas dando cuenta con el tiempo que... Depende de vos también decir, bueno, ¿qué voy a expresar? ¿Qué no? ¿Qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿De qué manera? Y creo que la comunicación, si hoy la defino como una palabra, sería de herramienta. Porque puede ser una herramienta de cercanía, una herramienta de lejanía. Está incluso la teoría del acto de habla, que implica actuar a través de las palabras. Entonces... No entiendo, espera, explícame. Está yendo muy rápido, mi cerebro está muy recién levantado. Perdón. Actuar. Pero lo decís como... Espera, actuar a través de las palabras. Claro, las palabras. En esto de las declaraciones, las afirmaciones. Actos lingüísticos. Exactamente. Entonces, siento que es una herramienta y bueno, muy fanática de Harry Potter, como te charlaba ayer. Yo también, me encanta. Son... Esperemos que a ustedes les guste Harry Potter también, a nosotras dos nos encanta. Bueno, pueden cortar. Si no, bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Claro, porque está todo el componente de la magia, aunque viste lo que salió en las redes de las declaraciones de esta mujer que creó Harry Potter. Sí. No la vamos a considerar, porque Harry Potter tiene una entidad propia y vamos a dejar de lado sus dichos no queridos. Vamos a solamente Dumbledore e imaginar que existe. Bueno, y hablabas de eso, de la magia. De fuente inagotable de magia, porque también tienen la capacidad de transformar, creo yo, las palabras. Entonces... ¿y qué es la magia sino esta capacidad de transformar las cosas, ¿no? Entonces... Qué fuerte. Y además a través de las palabras, porque es verdad. En esto que decías antes de que generan acción... Bueno, esto que decías antes, no me sale repetirlo. Pero claro, por ejemplo, se me ocurre cuando uno se dice a sí mismo... Totalmente. Cosas que después quedan grabadas en piedra, se transforman en hábitos, en una creencia que después un hábito, que después un condicionamiento, ¿no? Totalmente, y cuesta muchísimo también desarmarlo. Por eso también te digo este tema de la importancia de qué palabras elegimos para comunicar y para comunicarnos a nosotros mismos. ¿Hay alguna palabra así que a vos, por ejemplo, no te guste, que tenga una connotación negativa? Negativa o qué sé yo. Una palabra. Nunca lo he pensado. Pero, por ejemplo, el mondongo no me gusta. Y esa palabra la detesto. Ay, pero qué rico. Qué rico. Pero creo que hay, por ejemplo, a ver, no sé. El tema de condicionamiento cuando está pensado desde el lado de evitar las estructuras. O sea, perdón, de afianzar las estructuras. Ahí creo que esa palabra no me cierra mucho. Enraizar, a mí me suena bonita la palabra esa. Enraizar, me parece precioso porque también es una cuestión de sembrar. O sea, enraizar requiere todo un proceso en el cual vos estás sembrando aquello que querés cosechar. Entonces,
para que pueda tener una buena cosecha, hay que enraizar, hay que hacer este proceso de poner la planta en agüita, dejar que crezca la raíz, ponerle tierrita. Y en esto, ¿se puede ponerle tierrita y agüita a la forma en la que comunicamos o cómo conversamos con otros? Porque pienso, ¿no? En esto de... siento que no soy escuchado. Yo creo que sí. Yo creo que la forma de... Primero hay que trabajar en uno, me parece. Esto de cómo nos hablamos, cómo nos describimos. O sea que vos estás de acuerdo con mi premisa que hablamos fuera o Sí. que hemos hablado otras veces del autoconocimiento como base de todo. Como base. Para también saber un poco de qué forma nos gustaría a nosotros ser escuchados. Porque una cosa es que nos oigan y otra cosa es que nos escuchen. Y me parece que sí, que es muy probable, es muy posible sembrar o echarle raíces, porque una vez que uno se conoce también puede empezar a decir, bueno, esta acción, esto a mí me permite expresarme de esta manera, no sé, adquirir nuevas herramientas, pensar de qué forma te gustaría expresarte también. Quizá no te sale con las palabras, te sale con lo artístico y lo ofreces. O quizá te sale con, no sé, la danza, el movimiento, el canto, lo que fuese. Pero también es eso, encontrar por ahí el lenguaje que a uno le es más y a una le es más cómodo para expresarse. Yo creo que es posible. Y cuando uno lo descubre, es como decir, bueno, acá voy a echar raíces, acá voy a ponerle energía, voy a ir a comprar fertilizante y a partir de esto crezco. Pero sí, para mí todo parte de este autoconocimiento de decir quién soy y cómo quiero ser escuchado, de qué manera. Y poder comunicarlo, ¿no? Como por ejemplo, para mí el amor significa esto, entonces en esto te voy a hacer el reclamo más adelante. Literalmente. Por ejemplo. ¿Te olvidaste de que a mí me gustan las flores para la primavera? Bueno. Exacto. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Bien, perfecto. Hola, Tila, vení. Eso. Para que, digamos, el nombre del podcast se haga presente aquí a través de las palabras, vos fíjate el significado, el peso, la resonancia. Está bien que yo no entiendo nada ni sé de lingüística, está bien, pero trabajo viene de tripalium. Tres, palium, que no palos, que se usaba para inmovilizar a los esclavos y a los animales. Entonces, la palabra trabajo tiene un origen bastante complejo que tiene que ver con inmovilizar, y es más, me anoté un instrumento de tortura. Un instrumento de tortura que se usaba para inmovilizar animales y esclavos. Por eso mucha gente ahora habla de hacer una tarea o cumplir un objetivo porque es un poquito más positivo. Pero qué loco, porque claro, como a veces uno está cansado de algunas cosas o lo que significan las palabras, pero hacer un trabajo, o me hicieron un trabajo, poner la gente que habla de magia negra y esas cosas, ¿no es cierto? Que yo no creo en eso, pero trabajo como instrumento de tortura, como castigo. ¿Qué opinas del significado de algunas palabras, no? Opino que a veces no sabemos qué significan y las usamos sin saber ese significado. En el caso del trabajo particularmente, bueno, vos sabés que he pasado por muchos lugares en el último año. Siento que cuando uno lo toma, tengo grabada una frase que me dijo uno de mis jefes antes de renunciar, que es cuando uno llega el lunes, cuando uno llega el domingo y siente el lunes como pesado porque tiene que volver a la empresa, a donde sea, o a volver a realizar sus tareas, ya es momento de cambiar, es momento de irse. Uy. Vos sabés que yo tengo varias amigas que les agarra una ansiedad tremenda el domingo, porque al otro día lunes tienen que volver. A mí eso no me pasa, soy una muy agradecida que eso no me suceda. Creo que también elijo algunas cosas y dejo otras, porque no es todo color de rosas y maravilloso en esta elección que yo he hecho de mi estilo de vida. Pero en eso sí, por lo menos, de elegir todos los días lo que hago, que tiene sus bemoles, porque lleva responsabilidad, a veces uno no tiene ganas, a veces está frío, como mañana que va a nevar. Ay, sí. Que nosotros estamos abrigadas acá porque hoy amaneció con 1 grado por la mañana y decís, veremos. claro, a veces tiene sus cositas, pero
Creo que yo coincido un poco con lo que te dijo, aunque algunas personas lo dicen para librarse más rápido de algunas otras cosas. Totalmente. ¿No? Pero me parece que tiene que ver con... Una profe de historia me dijo cuando era más chica, cuando estaba eligiendo qué estudiar, me dijo que no importaba lo que eligiese, porque quizás eso no fuese a hacer lo que yo fuera a hacer toda mi vida. Me enrosqué un montón en la frase. No, pero yo te entiendo. Capaz que era geminiana tu profesora de historia. Puede ser. Pero siempre me quedó esa frase ahí como resonando de decir, bueno, si elijo algo hoy, quizás el día de mañana no sea mi sostén. Pero bueno, también elijo pensar que cuando vamos a trabajar, o el trabajo que elegimos, o esto que decías vos de la elección diaria, tiene que ver con un elegirse a uno todos los días. Y a una misma. Es decir, bueno, hacia dónde voy, qué quiero, me gusta, no, qué permito, qué no, cuáles son los límites. Y creo que ahí entran las palabras para dejarlos claros. Sí, pero bueno, conozcamos el significado de las palabras porque si no estamos hablando de cosas que... Pero nos pasa muy seguido. Y hablando del significado de las palabras y de los límites, en esta nueva forma de comunicarnos, por ejemplo, yo sigo una chica en Instagram o en TikTok que habla con su inteligencia artificial que se llama Jace. Me gusta el nombre que le puso. Con una personalidad medio psicópata, la IA. Y tienen unas conversaciones súper profundas de cosas. ¿Crees que...? Yo siempre insisto con esto de la inteligencia artificial porque estamos hablando ahora que todavía es 2025 y estoy segura, lo firmo, que en 5 años capaz que hagamos el podcast con un holograma. Para mí sí, para mí hay un montón de cosas y podemos acceder a esa tecnología. Nosotros que estamos en países latinoamericanos, en estas latitudes capaz que llegue un poquito más tarde, pero... 10 años en vez de 5. Bueno, ponele, pero ¿crees que hay otro tipo de límites ahora en cómo nos comunicamos a través de las redes sociales? Que quiero también, ya que estamos, a hacer un descargo, ya como vos lo tenés. No es que yo critique las redes sociales. Sin las redes sociales yo no podría hacer esto, que es sentarme a comunicar, hablar con vos, charlar con la gente, que es tan hermoso. Pero también están las otras cositas, ¿no? Siento que hay muchas posibilidades, o sea, que posibilita muchas cosas. La cercanía con personas a distancia, esto que te contaba más temprano de la identificación por ahí, eso, poniéndotelo en un ejemplo, el tema de la diversidad de cuerpos y encontrarte con gente que tiene un cuerpo parecido al tuyo y se viste de X manera, a mí que me gusta la ropa y toda la cuestión, es bueno. O sea, yo creo que en ese sentido es una forma de masivizar la comunicación. Pero también siento que hay otros límites que se cruzan mucho, por ahí hasta qué punto mostramos, ¿no es cierto?, en las redes sociales la realidad, ¿no? Porque puede que un día esté, o sea, que en las redes sociales esté todo color de rosas, apagamos la cámara y detrás estamos llorando. Me parece que hay ahí una cuestión de transparencia que tiene este doble juego de te muestro mi vida cotidiana, te muestro qué es lo que está sucediendo, o un día conmigo, esto que está ahora en tendencia de venir y seguirme en mi día, pero por otro lado no te muestro cuando estoy triste, no te muestro cuál es el otro lado. Ahora sí hay varios influencers, cuentas que han empezado a darle espacio a estos otros, a las otras partes de la vida, digamos. Ay, bueno, tira, ahí tengo unos mimos. ¿Querés tirarte un poco más? ¿Querés un matecito? Tira. Chiquitito. Está bien, está bien. Ella está cómoda. Bueno, la transparencia. La transparencia. Y el tema de las conexiones. Muchas veces creemos que a través de las redes sociales tenemos conexiones reales. Y realmente sigue siendo una virtualidad. O sea, yo en esto por eso rescato los cafés, el cafecito con una amiga. Y la palabra escrita La palabra escrita, la palabra, el que te escriban cartas. Esta cuestión de, bueno, yo también crecí en una casa en la que, llena de una biblioteca, en la cual mi mamá nos decía, vamos a jugar al diccionario, y nos preguntaba, bueno, nos sentábamos a ver de qué significaban las palabras y había que adivinar el significado. Entonces también vengo de un espacio en el que las palabras tienen ese lugar. Y como te decía antes, el tema de esto de diferenciar las conexiones virtuales de las reales. De las presenciales, porque las presenciales no siempre son reales. Es verdad, también. Ojo al piojo con esa nota. Puedes estar ahí con alguien medio falsete. Te voy a citar una cosa. Dime.
escribiste, te voy a citar a vos. A mí misma. 7 pasos para respirar. Sí, el último blog. Por ahí no pude anotar textual los pasos, pero sí, a veces cuando la realidad nos estruja el corazón, ir a la ventana y buscar el sol. ¿De dónde se te ocurrió buscar eso? Poner eso. ¿Es lo primero que haces vos? En realidad, esos días, te cuento dónde surge el blog, me enfermo, me da faringitis, me da bronquitis, me da neumonía. Si la hacemos, la hacemos bien. Cada completa. vez menos aire entraba en mis pulmones. Y yo tengo en mi casa un atrapasol que entra, o sea, le entra la luz y viste esos que giran y sale el arco iris. Entonces empecé a ver, bueno, estuve tantos días en mi casa, tantos días no de licencia, porque tienen que trabajar igual, pero sí pensando, bueno, ¿qué hago? Porque llegaban las 5 de la tarde, dejaba de trabajar y me tenía que quedar ahí, no podía ir a gimnasia, yoga, lo que fuese. Y en un momento fue como que damos por sentado tantas cosas chiquitas. Esto mismo, o sea, para mí es un regalo inmenso que la Tila se haya acostado acá. Entonces me di cuenta de eso. Ajá, como respirar. Yo entiendo, y seguramente, bueno, quienes hemos tenido accidentes o nos han pasado cosas es cuando uno empieza a valorar, pucha, qué lindo, tengo agua caliente, tengo la comida, o mirá, puedo mover, agarrar la lapicera. Valorar lo chiquitito, ¿no? Sí. Que en realidad no es chiquitito, es inmenso lo que nos rodea. Exacto. Pero bueno, lo puse porque me gustó mucho, lo mismo que inflar el pecho como una piñata, poner en palabras. Y acá viene esto de que también, ya que estamos hablando de las palabras, de la comunicación, el journaling, que dicen en inglés, vos decís journaling, que vos hablas. Journaling. ¿Está bien? Sí, está bien. Como una forma de curar, o sea, que quienes lo hacemos ya desde antes, nuestra forma, no sé, de catarsis, de lo que sea, pero que está en tendencia ahora poder ir escribiendo lo negativo, lo positivo, lo que me pasa, como una forma de desahogar, de respirar, de transcribir, de poner en palabras. Sí. Ahora mira vos esto. ¿Y qué pasa con lo no dicho? Con lo no dicho. Porque la palabra tiene una entidad, pero lo no dicho también. Sí, por supuesto. Y lo no dicho yo siento, por lo menos en mi experiencia propia, mi experiencia propia sí, una redundancia, pero en mi experiencia, punto. Punto, separo afuera, la coma. Comunicadora que mejor comunica. Siento que lo que no decimos también nos pasa por el cuerpo. Yo creo que al ser una unidad, cuerpo, alma, espíritu, en lo que creamos, lo que no decimos también empieza a comunicar por otras partes de nuestro cuerpo. Y empieza a hacer, a tomar una, ¿cómo decirlo? A tomar una forma que, por ejemplo, no sé, se te hace un nudo en la garganta y probablemente ese día tenías muchas ganas de llorar y ese nudo en la garganta realmente sentís un nudo en la garganta. O de gritar. O lo que fuese, de enojarte, mi psicóloga está trabajando conmigo el tema de enojarse. Es que es muy sano enojarse, todos nos enojamos. El tema es que el enojo nos permite a veces poner límites. Sí, y que no pasemos directamente a la angustia, porque si no es como, bueno, yo lo dejo ahí de lado. Pero vos hablás de somatizar. Que lo de no dicho somatiza, primero, y que también tiene una razón de ser de que, bueno, ¿por qué no dijimos lo que dijimos? O que lo que no dijimos, valga la redundancia. ¿Por qué no dijimos lo que no dijimos? Exactamente. Bien. O sea, que también elegimos que decir en esto que te decía más temprano de la comunicación como herramienta, más temprano, hace 10 minutos. Pero me parece que va por ese lado, o sea, como que esto no dicho empieza también a ser parte nuestra, a ver si queda con nosotros, si en algún momento lo transformamos y lo decimos de otra manera. Yo soy fiel seguidora de Jorge Drexler, sé que viene de una ley de la física, pero nada, se pierde, todo se transforma. Entonces, es una cuestión que va por ese lado para mí, como el hecho de decir, bueno, lo que no digo también toma su forma, por algo elegí no decirlo, y después quizás esté ahí presente y lo transforma en algo dicho. Pero puede ser un peso, puede ser un alivio, puede ser un millón de cosas para mí.
Pero en ese sentido yo creo que tiene que ver, o por lo menos a mí me parece que pasa mucho por el cuerpo y por aquellas cosas que elegimos callarnos. ¿Se te viene algo a la mente como para ir despidiéndonos de todos o de nosotras o de todo? En realidad yo creo que cuando escribimos, yo siento que, o no solamente cuando escribimos, sino cuando escuchamos las palabras de otras personas, muchas veces hacen mella en nosotros, resuenan, pensando, no sé, en palabras que me ha dicho mi papá, mi mamá, mi novio, mis hermanos, mis amigas, que las palabras de otra persona también nos ponen en perspectiva y nos permiten observar la realidad de otra manera. Creo que ahí reside también la magia de la comunicación y la magia de las palabras como herramienta, en esta construcción de comunidad, en esta construcción de espacio seguro, donde yo puedo escuchar del otro lado sabiendo que no va a haber una palabra que me va a herir, sino que va a haber una palabra que básicamente va a ser un refugio. Es un poco también, por eso también el nombre de vaivén del blog, una cuestión de ida y vuelta, de entender qué me pasa, escribirlo, escuchar si a alguien más le pasa lo mismo, charlarlo, no sé. Charlarlo. Porque hablar cura, por lo menos así dice mi psicólogo. Totalmente, estoy de acuerdo con tu psicólogo. Y en las organizaciones, si bien este es un episodio de la edición especial de artistas, pero en las organizaciones pasa lo mismo. O sea, mi intervención, por ejemplo, llega o llegaba, depende, no sé qué voy a hacer. Yo nunca sé lo que voy a estar haciendo, pero es a partir de lo no dicho. Para justamente, como vos decís, crear perspectiva en esto de cómo vemos las cosas, cómo las escuchamos. Y acá, bueno, ¿querés que hagamos un juego de palabras? Yo voy tirando unas palabras y decimos las dos al mismo tiempo qué significa para cada una. Dale. ¿Te animás? Bueno. Sí, hagamos un juego. Voy a decir el 1, 2, 3. Dale. La palabra sería arte. Ok. 1, 2, 3. Libertad. Expresión. Bien. Bueno. Amor. 1, 2, 3. Confianza. Refugio. Bueno, bueno, vamos con muerte. 1, 2, 3. Final. Decime una voz ahora. ¿Yo? A ver. Y contá. Vamos a decir risa. 1, 2, 3. Alegría. Calma. Pero qué importa. Están el gato y el perro jugando atrás de nosotros. Muy desconcertante. Desconcentración total. Y bueno, pero es parte de la cotidianidad. Exacto, porque Raúl y Tila conviven acá en este espacio creativo. Exactamente. Pero en esto de cuando a veces queremos entablar una conversación con otro, pensar que, por ejemplo, en esto de que hablábamos al principio, ¿no? De Raúl, Tila, vengan para acá. Cuando hablamos con otro, es en este reclamo, por ejemplo, del amor, por ejemplo. ¿Qué palabra dijiste vos? Yo dije risa. ¿Vos dijiste risa? Y dije calma. No, en amor. Refugio. Refugio. Y yo dije confianza. Entonces, por ejemplo, en esta conversación que uno puede tener, ¿no? Uno demanda al otro lo que para uno significa amor, que es confianza, y para vos significa otra cosa. Y entonces, ¿cómo nos encontramos en el medio cuando no hemos aclarado qué significa? Y acá entran las distinciones para cada uno determinada cosa. Y ahí empiezan los problemas de todo. ¿No es cierto? Y ahí empieza también el problema de lo no dicho. O sea, porque en lo no dicho está ese problema de comunicación. En realidad decir problema de comunicación es un poco como si te dijera que estás definiendo una palabra por su antónimo. En este momento no se me viene el recurso literario, el nombre. Creo que es oxímoron. Si me está viendo mi profe de lingüística, sepa disculpar. Sepa disculparse. Pero es esto de decir cómo puede haber un problema de comunicación, si justamente la comunicación implica dejar explícitas las cosas para que no sucedan los problemas. Entonces me parece que va por ese lado, o sea, como que se producen más los problemas por lo no dicho que por lo comunicado. ¿No es cierto? Y mira, por ejemplo, Raúl está siempre comunicando. Él comunica siempre. El maullido finito, por ejemplo, de la madrugada es abrime la ventana. Y bueno, vos has aprendido que ese es su lenguaje. Exacto. Que es muy importante cuando uno observa a los animales o a las otras personas, más o menos va descubriendo qué significa cada maullido. ¿No es cierto?
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿hay algo que te gustaría decir sobre el final? Primero que estoy muy agradecida de estar acá, me gustó Yo mucho. también que Me gustó mucho. Y segundo, nada, quizá pensar en las palabras, en la comunicación, en animarnos también a buscar esa forma de expresión, a darnos el espacio para conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y tomar esto, como yo siempre pienso las palabras como una magia, como una fuente de magia. Dumbledore en Harry Potter. Como una invitación y también como una forma quizás no tan conocida o no tan pensada, porque obviamente se escriben cartas de amor, se escriben un montón de cosas, pero sí de expresar una amorosidad para con el mundo. que hace tanta falta en estos momentos, ¿no? Y que no sea solamente que, bueno, vamos a dejar por escrito un contrato, vamos a dejar por escrito, no sé, un juicio o algo así como... No, simplemente que las palabras sean este transporte o este espacio para también nosotros poder generar esta comunidad que te decía, en la cual yo escucho, me escuchan y encontramos este punto medio. Hay uno de los blogs que habla como de encontrar un jardín intermedio, como si fuésemos muchas casitas y en el jardín del medio nos encontramos todos porque coincidimos en algo y nos sentimos en paz y en calma con lo que somos. Y yo creo que las palabras son una herramienta para eso. Son herramientas. Yo te voy a decir unas palabras que a mí me gustan mucho y creo que hay que decirlas más frecuentes. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Te quiero mucho. Hay que decirnos esas palabras, sobre todo en estos tiempos de caos. Nos vemos en el próximo episodio de No Me Contrates. Gracias por estar ahí. Sofía Antón, les dejo sus datos abajo en la descripción. Un montón de abrazos.